Seguimos con esta segunda jornada de nuestro Second Workshop on Advanced Studies of Humor and Gender, este segundo taller de estudios internacionales sobre humor y género. Y en esta segunda jornada comenzamos con la comunicación de Laura María Aliaga Aguza. Laura Aliaga es actualmente ayudante doctora en la Universidad Internacional Isabel I y es doctora en Filología Hispánica, donde se ha formado, entre otros lugares, dentro del grupo GRIALE, donde ha desarrollado también su investigación más reciente. Sus líneas de investigación se centran en el humor en la comedia de situación, en la enseñanza del español, en la fraseología o en la lingüística de género. Tiene algunos trabajos precisamente sobre esa línea de humor, ese género que es la comedia de situación, como su trabajo publicado en ELUA en 2017, la estrategia narrativa como recurso humorístico en la comedia de situación, el caso de cómo conocí a vuestra madre, o otro trabajo publicado en 2018 en Normas sobre un estudio lingüístico de los indicadores del humor precisamente en esta comedia de situación también. En enero de 2020 defendió su tesis doctoral titulada Análisis lingüístico del humor en el medio audiovisual, las estrategias humorísticas en la comedia de situación, que codirigimos mi colega Belén Alvarado y yo misma, y empleando todo ese estudio previo y los datos que ahí obtuvo, hoy nos presentarán un análisis comparativo de un fenómeno interactivo, en este caso el humor fallido, interactivo o no interactivo, ahora veremos, en dos obras audiovisuales diferentes. Por un lado, en Cómo conocí a vuestra madre, esa comedia de situación, y por otro, en Paquita Salas. Así que, sin más, Laura, tienes la palabra para comenzar con tu ponencia. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bien, pues buenos días. Como bien ha dicho, soy Laura Aliaga y hoy pretendo presentar una comunicación bajo el título Estudio comparativo de humor fallido en el género audiovisual, el caso de cómo conocí a vuestra madre y de Paquita Salas. Para ello, primero haré una pequeña introducción de lo que es el género audiovisual, luego veremos lo que es el humor fallido en la conversación, daré unas pinceladas del argumento de las dos series con el fin de que se comprendan los análisis prácticos y finalmente llegaremos a las conclusiones pertinentes. Bien, la comedia de situación es un formato de ficción humorístico que se caracteriza por simular situaciones basadas en la realidad, pero de forma humorística. Se trata de un medio multimodal que posee rasgos propios orientados a divertir a la audiencia. Para ello, se nutre de tres tipos de humor diferentes, donde las secuencias humorísticas se generan por medio de humor verbal, humor visual, humor situacional o la mezcla de alguno de ellos. Dentro de esas secuencias humorísticas aparecen conversaciones que, pese a ser planificadas, pretenden que parezcan espontáneas. Es decir, dentro de la comedia de situación encontramos un género que puede ser humorístico o no, dependiendo de lo que es la conversación en sí. No obstante, como ocurre en las conversaciones espontáneas reales, ese humor puede ser fallido. Vale. En estos casos, la comedia de situación se nutre de dos fenómenos humorísticos diferentes. Por un lado, se puede observar humor fallido en la conversación espontánea de la secuencia en la que el humor no ha sido continuado por el interlocutor, ya sea porque no lo ha entendido o a causa de que no ha interpretado bien ese enunciado como humorístico. Y por otro lado, se utiliza como estrategia propia de la comedia de situación. El hecho de que el oyente no comparta la broma del interlocutor es lo que hace reír al espectador. Por tanto, el objetivo de esta comunicación es llevar a cabo un análisis comparativo del humor fallido que se produce en la conversación espontánea del género audiovisual desde una perspectiva lingüístico-pragmática. Para ello, se analizarán distintos fragmentos del primer capítulo de la segunda temporada de dos series separadas tanto en el tiempo como en el espacio. Esto que una es española y la otra es estadounidense. Para entender qué es el humor fallido, primero hay que plantearse qué es el humor.
Para nosotros, el humor es un fenómeno inferencial en el que se produce una incongruencia lingüística o contextual. Dicha incongruencia hace que se reinterprete el enunciado desde un modo humorístico y genere risa en el oyente. Pero, ¿qué es la incongruencia? Pues una incongruencia es aquello que se sale de los límites establecidos, tanto social como culturalmente. Lo importante de esta incongruencia en el ámbito humorístico es su finalidad, ya que ésta debe conseguir que el oyente ría. Entonces, ¿qué pasa si no ríe? O si no aprecia o no entiende el humor. Pues aquí es donde situamos al humor fallido. Siguiendo a Hay y a Tardo, para que un enunciado humorístico cumpla sus objetivos, el interlocutor debe pasar por 4 fases diferentes: el reconocimiento, el entendimiento, la apreciación y el acuerdo. Si esta última fase no se produce, es donde tenemos el humor fallido. Asimismo, Alvarado Ortega señala que existen 2 tipos de humor fallido: el humor fallido en el hablante y el humor fallido en el oyente. En el primer caso, humor fallido en el hablante, a pesar de que el hablante ha dejado pistas en el enunciado para que el oyente lo interprete de forma humorística, este no lo ha apreciado o ha decidido no continuarlo. En el segundo caso, humor fallido en el oyente, ocurre lo contrario. La intención del hablante no era hacer un enunciado humorístico, no obstante, el oyente lo ha interpretado de este modo. Una vez hecho un pequeño recorrido por el humor fallido, pasaremos a comentar los argumentos de la serie. ¿Cómo conocía vuestra madre? Es una comedia de situación estadounidense creada por Craig Thomas y Carter Bass, producida por la CBS, donde Ted Mosby, el personaje principal, desde el año 2005 le relata a sus hijos cómo conoció a su madre. La segunda temporada parte del verano del 2006, cuando Lily abandona a Marshall para mudarse a vivir a San Francisco e intentar convertirse en una artista famosa, mientras Ted y Robin inician una relación sentimental. Esta es una comedia de situación que mantiene los rasgos tradicionales de este formato, aunque utiliza una técnica que no se utiliza en todas las comedias de situación, que es la voz en off. Aquí encontramos también algunos enunciados humorísticos y realmente es todo de donde sale la serie, puesto que es en el año 2030 donde se sitúa el personaje real. Paquita Salas es un híbrido entre la comedia de situación y el falso documental, creado por los Javis. La serie se emite en Netflix, ahora cuenta con 3 temporadas, aunque se piensa que se va a hacer una más. La serie cuenta las aventuras y desventuras de Paquita Salas, una representante de actores muy famosa en los años 90, pero que no sabe adaptarse a los nuevos tiempos. En la primera temporada, Paquita se ve obligada a reinventarse tras el abandono de su actriz estrella, gracias a la ayuda de su incondicional ayudante, Maggie. Las dos encuentran a otra actriz y la suben a la fama. Sin embargo, una vez que ésta ya ha conseguido la fama, la historia vuelve a repetirse, de manera que Paquita se ve nuevamente abandonada y dejada en la ruina. Así comienza la segunda temporada, ¿vale? Que se ha quedado en la ruina y está buscando a su antigua representada. También aquí me parece importante señalar que utilizan rompen la cuarta pared, se intentan dirigir al espectador, y eso más o menos se puede equiparar a la voz en off que encontrábamos en Cómo conocía a vuestra madre. Vale. Vamos a pasar ya al análisis práctico. En el caso de Cómo conocía a vuestra madre, hemos hallado 5 casos de humor fallido en el capítulo 1. Todos ellos de humor fallido en el hablante, concretamente 4 en el que el humor no se continúa por parte de los interlocutores, y en el otro caso un interlocutor sí lo aprecia, pero el blanco de la burla no, ya que ve dañada su imagen. En uno, Marshall ha sido abandonado por su prometida hace unos días y no logra levantar cabeza. Es por la mañana, Ted se levanta y encuentra a su amigo sentado en el sofá de la misma forma
en que lo dejó la noche anterior. ¿Tienes hambre? ¿Qué sentido tiene? Por mucho que coma me va a sentar mal. Al menos aquí eres tú quien manda la mierda. En este caso, Ted intenta animar a su amigo haciendo una broma con un doble sentido en el entorno de su amigo, el cual está lleno de desechos de comida. Y la unidad fraseológica mandar a la mierda a alguien, utilizada en este caso de forma literal. No obstante, su amigo no ha apreciado el humor, puesto que su estado de ánimo es malo y no activa el modo humorístico. En 2, Ted y Robin acaban de comentar una relación sentimental. Sin embargo, no pueden disfrutar de tiempo juntos, ya que deben cuidar a su amigo. Robin ya está cansada de esta situación. Y no puedo leer el ejemplo porque está la cámara. Un momentito. Ah, sí. Perdón. Eso tiene que terminar. Ted, acabamos de empezar. Acordamos que nos lo tomaríamos con calma y de alguna forma ya tenemos un bebé. No es capaz de alimentarse, llora mucho, nos tiene despierto toda la noche. ¿Has intentado darle el pecho? Barney es una persona que en el momento que tiene oportunidad realiza algún chascarrido cómico y lo acompaña de alguna coletilla como la que hemos visto en el ejemplo del ya está. Así solicita la aprobación de sus amigos. No obstante, en este caso los interlocutores no responden al enunciado humorístico, puesto que se trata de un momento tenso en el que están buscando una solución al problema que tienen con Marshall. Vale, por cuestiones de tiempo no voy a comentar todos los ejemplos de este tipo. Aquí tendríamos los otros dos. Y voy a pasar directamente al humor fallido en el hablante, donde el blanco de la burla no aprecia el humor. En 5, Barney y Ted han intentado sin éxito sacar a Marshall de casa para que se recupere. En este momento están Robin, Ted y Barney comentando que han fracasado en su intento. A lo que Robin dice que ella sí que podría animarlo. ¿Y cuál es tu receta, doctora Estrógeno? ¿Comer Häagen-Dazs y ver Love Actually hasta que se os sincronice el periodo? En este caso, Robin se siente ofendida, ve su imagen dañada, puesto que las acciones que comenta Barney van en contra de la personalidad de este personaje. Entre otras cosas, como se ve en unas escenas después, Robin, cuando está deprimida, se consuela yendo a un campo de tiro. En este ejemplo, además de ser un caso de humor fallido, ayuda a aumentar el efecto cómico de las siguientes escenas. En el caso de Paquita Salas, también hemos hallado 5 casos de humor fallido en el capítulo que estamos analizando. 4 de ellos vinculados al hablante y 1 al oyente. Asimismo, dentro del humor fallido en el hablante podemos distinguir entre secuencias en las que ninguno de los interlocutores continúa el humor y otra en las que los interlocutores no consideran que es una buena broma. En 6, Paquita está explicando al espectador que ha cambiado su hábito de vida y ahora ya solo come de forma saludable. Totalmente es una acción incongruente con su personalidad. Paquita, lo verde no muerde. Como vemos, hace un juego de palabras con la intención de divertir al interlocutor. No obstante, pese a ser una secuencia para el espectador, Maui está a su lado y no ríe. En 7 y en 8, Paquita está en el plató de Violeta pidiéndole dinero a la representada de esta, que es su antigua representante de la que he hablado antes. Por su parte, Violeta está sufriendo un boicot a su película porque una de sus actrices se ha cagado en España. Pues un lío, Viole. Yo decirte que tú ya sabes que en este tema tú y yo estamos en la misma página. Una actriz, ver, oír y callar. ¿Sabe la gente que Sofía Mazagatos es del PP? Y 8, Paquita, no es el día. Créeme que no lo es. No quiero que te acerques a Mariona, porque Paquita, si me la lías, te echo de aquí, echo a tu actriz y me encargo personalmente de que ninguno de tus actores trabaje más en su puta vida. Pero ni con José Luis Moreno. No se continúa el humor en ninguno de los dos casos porque viene después de una secuencia dramática. En estos ejemplos, el enunciado humorístico no está dirigido al interlocutor, sino al espectador. De ahí que el oyente directo no ría. 9. Es un caso en el que los oyentes no consideran bueno el enunciado humorístico. Paquita y Maui están recibiendo
un curso antiestrés. La monitora está intentando que liberen energía. Pelo, aunque nos despeinemos, demos trabajo al peluquero. Y las dos ríen, pero de forma bastante falsa. En este caso, para no dañar la imagen del hablante, ambos interlocutores ríen muy forzado. La primera en hacerlo es Magu, es un rasgo de su personalidad, puesto que no le gusta dañar a nadie. Paquita es totalmente contraria a este personaje, no obstante, en este caso ríe, puesto que están intentando un cambio de personalidad, se busca esa renovación en Paquita, cosa que al inicio del capítulo parece que es real. Por último, hemos hallado un caso de humor fallido en el oyente. Belén va a hacer de muerte la película que se está grabando. No tiene nada de texto. En este momento va a leer el guión de la escena donde interviene. Que es que estoy viendo que aquí que aquí me matáis, pero no digo nada. Entonces voy a proponer a decir algo antes de morir. Y las figurantes que están con ella ríen. Belén se queda extrañada. ¡Ay, por favor! Proponer, dice. ¿Qué va a proponer algo? Dice antes de morir. En 10, las dos figurantes interpretan como humorístico el enunciado de Belén, puesto que no creen que realmente la chica está proponiendo cambiar el guión de un director famoso. Asimismo, en esta escena, el humor fallido se continúa con un enunciado irónico humorístico. Como conclusiones, podemos resaltar que las dos series tienen el mismo número de secuencias de humor fallido en el primer capítulo de la segunda temporada. Este hecho habría que comprobarlo si se repite a lo largo de los demás episodios de esta temporada. Asimismo, en el caso de Cómo conocí a vuestra madre, todos los ejemplos de humor fallido se vinculan al hablante, mientras que en Paquita Salas encontramos más variedad, concretamente 4 casos de humor fallido en el hablante, 3 de ellos que ninguno de los interlocutores continúa el humor y uno en el que uno no lo considera buena broma. Y en un caso en el que el humor se vincula al oyente, en el que se interpreta un enunciado como humorístico cuando no lo es. Además, nos parece conveniente reseñar que en ambas series, algunos de los casos que se podrían interpretar como humor fallido realmente es una escena humorística que va dirigida al espectador, de ahí que los actores no rían. Por último, otro rasgo que hemos apreciado en este género multimodal es que el humor fallido se utiliza como estrategia propia dentro de este formato multimodal. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Laura, por tu ponencia. Pasamos ahora, como te has ajustado perfectamente al tiempo, tenemos ahora unos minutos suficientes para comentarios, sugerencias, preguntas. Ya saben los espectadores que pueden hacer sus preguntas a partir del chat o levantar la mano si quieren hacerlo de viva voz para darles la palabra. Oigo algo de fondo, pero no sé si es alguien que tiene el micrófono abierto. Creo que es que en la sala de al lado no sé qué están haciendo, pero están haciendo mucho escándalo. Que de hecho cuando yo estaba hablando creo que también se ha oído. Yo al menos no lo he captado, pero bueno, es posible. Laura, yo te quería hacer alguna pregunta, ya que veo que nadie se anima para romper un poco el hielo. Me parece muy interesante la idea que comentabas al final, la idea de que la comedia de situación en un sentido general utiliza el humor fallido como recurso, de manera que el humor falla ante el oyente, pero espera una reacción por parte de la audiencia, ¿no? Esta sería un poco la idea, si no he entendido mal. Eso me parece una idea interesante y creo que tal vez podrías continuar observándolo desde ahí, desde esa perspectiva. Porque en el caso, yo he visto ejemplos que a mí no me parecen humor fallido, pero tal vez tiene que ver con la definición que manejas, porque si hay risas, hay una reacción, o sea, hay una apreciación del humor al menos. No sé, ¿podrías explicar mejor esta cuestión de que consideras humor fallido cuando sí que hay una respuesta, incluso una respuesta verbal? He apuntado aquí el ejemplo 10, que sí que responde, ¿no? Sí que hay que dirás el de... ¿Este?
Sí, Yo pensaba que te referías al de... el de los figurantes. No, bueno, no, yo me había apuntado aquí el 10. Vale, bueno, en este caso realmente es que la Belén no está haciendo humor, ella no lo dice, claro, no he traído los vídeos, sabes que siempre los suelo poner, pero cuando suele ser online me dan problemas, entonces digo, mira, traigo solo los ejemplos y así tampoco perdemos tiempo. Entonces, aquí si ves la escena en sí, la chica no está haciendo humor. De ahí es que diga que es humor fallido, porque realmente el enunciado no tenía una finalidad humorística, aunque sí lo ha sacado el oyente. Y en el caso 9, que sí que responden, se ríen, pero también es igual, es una risa totalmente irónica, como o forzada, ¿no? Es como ja, 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 ¿no? Como el otro ha hecho venga, el pelo, nos despeinamos, y las otras se quedan un poco calladas y que era una broma, ¿no? No lo dicen, pero parece que falta solo añadir ese de ja, ja, ja. Por eso es humor fallido, porque sí que Javier ha intentado hacer la broma, pero a las otras no lo han interpretado como humor porque no era bueno, ¿no? Vamos a decirlo en ese sentido. Lo que ocurre es que los aspectos contextuales son diferentes, porque precisamente la comedia de situación sería, ya que estamos hablando en este congreso de humor interactivo, sería un género de tipo 1 o de tipo A, según la propuesta de Chacona, es decir, un género propiamente humorístico, donde el humor se espera y donde el humor es consustancial, estructural a toda la, precisamente a todo el desarrollo de esa comedia de situación, como tú muy bien viste en tu tesis doctoral. Entonces realmente lo que hace es jugar con esos procedimientos, ¿no? Con un hablante que no hace humor, pero el resto se ríe, o con un hablante que hace humor, pero el resto no reacciona, lo que sería propiamente, entiendo, humor fallido. Sí, por eso que en la comedia de situación realmente no hay humor fallido, lo hacen para como otra estrategia más dentro de este género. A no ser, bueno, ya habría que analizar si hay humor fallido o no hacia el espectador, ¿no? Mirar ese sentido, si el espectador lo tiene como fallido o no, que también se podría mirar con las risas enlatadas. Si han puesto risas enlatadas es porque el guionista consideraba que era humor. Si el espectador no ríe, pues entonces sí. Lo que pasa, claro, eso es ya más difícil analizar porque ya todo es muy igual subjetivo, ¿no? Se podría mirar también un poco desde un punto de vista, ¿hay un recurso humorístico o no hay? Hay un indicador, hay una marca, pero claro, también es verdad que todas las series, todas las comedias de situación ya no llevan las risas enlatadas, pero sí que quiero seguir mirando, analizando, comparando las dos series, incluso alguna más, mirando si es estrategia o no, por esa línea. Es que los casos de humor fallido que analiza Laura, como aplica la clasificación que yo realicé para la conversación, el género es que lo marca todo, porque en la conversación esa clasificación sí que me sirve. En la comedia de situación es lo que te ha dicho Leonor ahora mismo, que podríamos investigar cómo se aplica esa clasificación y ver si ese tipo de humor fallido que se realiza en realidad es humor fallido o es una estrategia para producir humor. Entonces, yo creo que por ahí está la clave. Bueno, comenta Jorge Cantó en el chat que es muy curiosa la reacción que desencadena el humor fallido, que termina causando un efecto determinado. Supongo que en este caso se refiere al efecto sobre la audiencia, ¿no? Sobre el género mediático, ¿no? Que estamos viendo los espectadores y que nos causa risa, por ejemplo, pues las reacciones que tienen los participantes del evento, en este caso de esa comedia de situación, pues que no se ríen o que no reaccionan al humor o que ven un enunciado que no es humorístico, lo interpretan como humorístico. En fin, bueno, esto es interesante. No sé si quieres comentar alguna cosa más. Bueno, si no es así, vamos a cumplir con el tiempo y vamos a esperar hasta las 10:30, 5 minutos, para continuar con la siguiente ponencia. Damos las gracias a Laura Liaga. Muchas gracias a vosotros. Continuamos en 5 minutos.